Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta clase de manejo de espacios y cantidades del CONALEP Monclova. Voy a compartir pantalla para guiarme con un archivo de presentación que aquí tenemos y voy a poner un apuntador para poder ilustrar aquí las diapositivas. Primeramente, estoy muy contento de saludarlos en esta primera sesión, en esta primera semana de nuestra materia de manejo de espacios y cantidades. Estamos en el CONALEP Monclova y en esta primera semana vamos a ver lo referente a la variable como número generalizado. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estoy muy contento de poder compartir este video con todos ustedes. Lo primero que vamos a hacer es mostrar el temario de nuestra materia. Aquí en el temario podemos ver la unidad 1, que se va a llevar 5 semanas, la unidad 2, 4 semanas, la unidad 3, que se va a llevar 3 semanas, y la unidad 4 para el resto de las 18 semanas que tenemos programadas aquí en el semestre de este bachillerato en Monclovita. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados aquí en la flecha roja que vamos a ir conforme pasen las semanas descendiéndola para cubrir todo nuestro temario. Este es nuestro temario general que es proporcionado por el CONALEP, desde el sistema CONALEP, tanto del nacional como de nuestro estado de Coahuila, y también estos tiempos que están asignados aquí en este momento también están marcados dentro del programa de nuestra materia. Bueno, seguimos. Para esta semana vamos a ver lo referente al punto 1.1. Este es nuestro temario de la semana número 1. Que dentro de ese 1.1 podemos dividirlo en definición, números naturales, números enteros, racionales, irracionales, determinación de la incógnita y la relación de dependencia y la caracterización y dependencia. Esos son los puntos que vamos a cubrir en este temario de la primera semana. Bueno, vamos a empezar por el principio. Hemos visto números, hemos visto operadores, hemos visto letras junto con números. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ir definiendo cada uno de los pasos. La palabra aritmética proviene del griego que significa número. ¿Y qué es un número? Un número es un signo gráfico, es un dibujo, un símbolo que representa una cantidad, una magnitud. Con él es posible contar, medir y realizar operaciones. Eso es lo que es un número. Ahora, los sistemas actuales de numeración se caracterizan por dónde está posicionado ese signo o ese dibujo o ese número, dónde está posicionado. Es decir, el valor depende de donde se encuentre. Ponemos de ejemplo. Por ejemplo, si yo digo 1, pues estamos viendo que es las unidades porque es el único símbolo o número que estamos mencionando. Pero si tenemos dos, un 1 y un 1, tenemos dos números o dos símbolos o dos dígitos, dependiendo de la ubicación, es si estamos hablando de unidades o si estamos hablando de decenas. En este caso, el 1 corresponde a las decenas. Y si ese 1 está en otra posición, va a corresponder a las centenas. Entonces, aquí tenemos unidades, decenas y centenas. ¿Qué significa? Que dependiendo de donde esté ese número, ese símbolo, ese dibujo, es donde vamos a darle el valor correspondiente. Ahora, esos números hay muchas maneras de clasificarlos. Es el objetivo principal de este temario de la semana, clasificar los diferentes tipos de números. Aquí estamos mencionando, a manera de ejemplo, no lo vamos a ver con detalle en este momento. Números reales se dividen en
irracionales y racionales, los racionales en fraccionarios y enteros, los enteros en negativos, cero y naturales o números positivos. Entonces, ¿qué significa eso? Hay diferentes formas de clasificar esos números. Pero eso lo veremos un poquito con mayor detalle a continuación. Vamos a empezar por los números naturales. También son representados por una N, números naturales. Es el conjunto de números naturales que se caracteriza porque está formado por todos los números que empleamos para contar. Comienza con el 1 y continúa de manera infinita hasta completar cantidades difíciles de imaginar. 1, 2, 3, 4, 1000, 1001, 1002, 1003, 10,000, 10,001, 10,002, 10,003, 1,000,000, 1,000,001, 1,000,002, 1,000,003 y empieza y va creciendo conforme se va incrementando el número. Bueno, los números naturales, aquí dice que empiezan en el 1 y nos sirven para contar. Esos son los números, los primeros números que surgieron ahí en la antigüedad. Servía para contar las cosas. Y la estamos representando por una N y aquí estamos viéndolo en esta llave que es 1, 2, 3 hasta el infinito, o sea, 1,000,000, 10 millones, 100 millones. Los números naturales deben de ser ordenados. Esto permite compararlos. Entonces, podemos decir que el 5 es mayor que 3 y el 3 es menor que 5. Tiene su comparación de unos con otros. Si lo representamos, los números naturales pueden realizarse a través de una recta numérica y aquí estamos viendo el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera, etcétera. Recapitulando, números naturales y se representan por una N. Seguimos. Los números enteros que se representan por una Z son los números que están formados por los números naturales. Los opuestos, recordemos que los números naturales son siempre, voy a llamarle positivos, y hay también números negativos, y el 0. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son los números enteros? Los números positivos o los naturales positivos, el 0 y los naturales negativos. Aquí puedo decir naturales opuestos, porque no hay números naturales negativos, pero son los números naturales, pero en sentido opuesto. Ahí yo me atreví a ponerle números naturales negativos, pero realmente son los números positivos, pero de manera opuesta. Entonces, aquí tenemos una recta donde vamos desde el -10, -6, -2, 0 como punto central, y los números positivos 2, 4, 6, 8, 10, todos los números que queramos. Para poder responder a algunas de las operaciones como la resta, los matemáticos construyeron un conjunto que se extiende de los naturales, lo cual incluye positivos como negativos, y a este conjunto más amplio se le da el nombre de enteros. Recordemos que se representan por una Z, hay negativos, 0 y positivos. Seguimos. Vamos a tener una actividad. Lucía y Berenice, esta actividad no es para entregar, es para que ustedes ejerciten en sus casas, apliquen un poquito de conocimientos y si tienen oportunidad de hacerla y la escriben, lo hacen en un archivo, en algún cuaderno, pues me la muestran como maestro para poder acreditar, pues saber que se están haciendo las actividades. Pero recordemos que esta actividad es solamente para que ustedes aprendan y ejerciten lo que estamos viendo. Lucía y Berenice van a enfrentarse en un juego conocido como los divisores. Son los números. ¿Qué es un divisor? Son los números que dividen de manera exacta un número. Por ejemplo, 12 entre 3 da como resultado un 4 exacto. Entonces, el 3 es un divisor del 12. Entonces, los que dividimos un número
el número que lo divide y da exacto, a ese número le vamos a llamar divisor. En este caso, el número es 12, lo dividimos entre 3, da exacto, entonces el 3 es un divisor del 12. Bueno, para jugar, ellas escogieron uno de los siguientes conjuntos. Lucía escogió 3 números, el 12, el 50 y el 72. Y Berenice también escogió 3 números, el 45, el 96 y el 18. El juego consiste en obtener números divisores de los 3 números que se encuentran en el conjunto. ¿Cuáles números dividen al 12 de manera exacta, pero el mismo número divisor divide al 50 y también divida al 72? Entonces, el 12, ¿cuántos números tiene que lo dividan de manera exacta? El 50, ¿cuántos tiene de manera exacta? El 72, ¿cuántos tiene de manera exacta? Y los divisores que Lucía encuentre, vamos a compararlos contra los que encuentre Berenice. El juego consiste en obtener los divisores de los 3 números que se encuentran en su conjunto. Entonces, el 12, ¿cuántos números se dividen el 12 para que dé exacto? Pongo un ejemplo. El 2 lo divide al 12, pero también el 3, pero también el 4, pero también el 6. Entonces, el 12 está dividido por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 6 y también por el propio 12. Por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 6 y también por el 12. Ya lleva 6 números, Lucía. Ahora vamos a ver el 50, vamos a ver el 72 y ya con el 12 ya lleva 6 números, Lucía. Bueno, de igual manera Berenice, los vamos a sumar y a ver quién de las dos gana. Bueno, ¿quién consideras que tuvo la victoria? ¿Quién va a ganar? A ver, tú dímelo. ¿Cuántos números encuentra Lucía y cuántos números encuentra Berenice? Vamos a seguir. Hay otras formas de números que son los números racionales, que son representados con una Q. Los números racionales se representan como el cociente de 2 números enteros, cuyo denominador siempre es distinto de 0. Pongo un ejemplo. Con un -2 y con un 1 podemos representar, con el 1 arriba y el -2 abajo, podemos representar un medio negativo, que el medio negativo es un menos 0.5. Pero también podemos representar, si teníamos el 1 arriba, ahora vamos a poner el -2 arriba, y el -2 entre 1, pues también sería -2, con el símbolo negativo -2. Por lo tanto, son números racionales. Entonces, el un medio negativo es un número racional. Y el -2 entre 1 negativo también es un número racional porque pueden representarse por el cociente de 2 números enteros. Seguimos. Los números racionales los podemos colocar en la recta numérica, pero hay diferencia con los números naturales que son consecutivos. Por ejemplo, el 6 sigue el 7 y sigue el 8. Con los números racionales no poseen esa misma secuencia, así como 6, 7, 8, no. Los números racionales no poseen esa misma secuencia. Pues entre cada número racional pueden existir infinitos números, solo que podrían ser escritos de forma indefinida. Vamos a poner un ejemplo. Si en esta recta que yo tengo aquí números negativos, aquí tengo el 0 y aquí tengo números positivos,
tengo 1, 2, 3, 4, el 0 y aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Yo quiero representar este punto rojo, está un poquito antes del 4. Está entre el 3 y el 4. Ni es 3, ni es 4. Entonces, este número que estamos representando aquí, si yo amplío el 3 y amplío el 4, vamos a ver que ese 3 nos va a quedar cerca del 3.9, entre el 3.8 y el 3.9, porque ya amplié el 3 al 4. Por eso, aquí está este 3 que lo estoy ampliando desde acá, y ahora el 4 lo estoy ampliando desde acá y le estoy poniendo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y hasta 4. Entonces, este puntito rojo va a corresponder entre el 3.8 y el 3.9. Si yo vuelvo a ampliar ese 3.8 y ese 3.9 lo vuelvo a ampliar, ya voy a poder dividir en 3.81, 3.82, 3.83. Y de esta manera me estoy dando cuenta que el punto me está correspondiendo entre el 3.85 y 3.86. Entonces, vean cómo conforme vamos haciendo un acercamiento a esos puntos, aquí vimos del 3 al 4, aquí vimos del 3 al 4 y aquí vimos del 3.8 al 3.9. Vamos haciendo cada vez más pequeña escala y ahí vamos colocando el punto. Entonces, los números racionales no son consecutivos como los naturales, que son 1, 2, 3, 4. Esto no, se puede ir ampliando y ampliando y ampliando la forma de representar la recta. Seguimos. Números irracionales. Los números irracionales son todos los números que no se pueden expresar mediante el cociente de dos números. Recordemos que los racionales se podían representar por una división, por un cociente de dos números. Los irracionales no se pueden representar por un cociente de dos números. Podemos decir que un número irracional es un número no racional, lo que quiere decir que no se puede expresar de manera de una fracción. Se caracterizan por poseer infinitas cifras decimales no periódicas. Bueno, entonces tenemos los números racionales, que son los que se representan por un cociente, por una división, por dos numeritos, uno arriba y uno abajo, que se representa también por una Q, y los números irracionales que se representan por una I y no se puede representar por un cociente. Si yo sumo todos los racionales y todos los irracionales, voy a encontrar el concepto de números reales. Los números reales equivalen a la suma de todos los racionales y todos los irracionales. Vamos a ver qué serían los números reales. Los números reales son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real. Todos los puntos en la recta, desde menos infinito hasta más infinito, se llaman números reales. Desde menos infinito hasta más infinito se llaman números reales. Y esos números reales también son la suma de los racionales más los irracionales. Bueno, seguimos. Los números reales son cualquier número que se represente en un punto en la recta real y pueden clasificarse como números naturales, enteros, racionales o irracionales. En otras palabras, cualquier número real está comprendido entre menos infinito y más infinito.
Aquí tenemos un esquema que está un tanto complejo, un tanto complicado, pero ilustra mucho cómo están clasificados los números. El primero que vimos en esta sesión fueron los naturales. 1, 2, 3, 4, 5, y eso nos servían para contar. Eran los primeros que vimos, los números naturales. Y aquí dice n, números naturales. Y luego siguen los números enteros, que son la letra Z. La letra Z tenemos números negativos, tenemos 0 y tenemos números positivos. Y luego tenemos la letra Q, que son los racionales que se representan mediante un cociente de dos números. Después tenemos los irracionales que no se pueden representar por un cociente de dos números. Y luego, uniendo a todos estos, tenemos los números reales, que son los que tenemos en esta diapositiva, y los números reales suman a todos estos, que todos estos son los números que van desde menos infinito hasta más infinito. Todo lo que se puede representar en la recta numérica. Bueno, pero adicional de todos estos números reales que son los que ya vimos, hay otros números que no vamos a ver ahorita, pero vale la pena mencionarlo, que son los números complejos. Son todos los números reales más algo que le vamos a llamar números imaginarios, que no vamos a ver en este momento, pero que sepamos que existen números imaginarios, que no son números reales. Entonces, todos los imaginarios más los reales vamos a constituir los números complejos. Los números complejos son los más amplios, los más grandes, que contienen, vamos a verlo en forma inversa, los números complejos contienen a los números reales contienen a los racionales y a los irracionales. Los números racionales comprenden también a los números enteros y los números enteros comprenden también a los números naturales. Bueno, pues ese diagramita está un tanto complejo, pero ilustra mucho la forma de clasificar los números. Tenemos otra actividad. El profesor de física comentó que en 1986 el maestro ingresó a la universidad y tenía 17 años. En 1986 ingresó a la universidad con 17 años. La pregunta es, ¿el maestro de física cuántos años va a tener en el año 2030? Y también otra pregunta, ¿en qué año nació el maestro de física? Si en 1986 tenía 17 años, pues ustedes díganme qué año nació. Y si me dicen qué año nació, yo les pregunto, ¿cuántos años va a tener en el 2030? Bueno, esa es una segunda actividad que vuelvo. Es algo que si me quieren compartir son para que ustedes practiquen, para que ustedes ejerciten, pero si sacan estas dos actividades y me las mandan, pues me dará mucho gusto que estén practicando las actividades que estoy enviándoles. Ahora vamos a entrar a otro término que también hemos escuchado, pero vamos a ir aclarándolo poco a poco. El término álgebra. ¿Qué es la álgebra? Si vemos aquí nuestra figura, tenemos un 1, que sí lo conocemos, tenemos un 2, que sí lo conocemos, pero tenemos una X y tenemos una Y. Ah, caray, están sumando y están restando letras con números. Entonces, vamos a ver qué es eso. Vamos a ver el número 1. Ahora vamos a iniciar con el estudio del álgebra. Su importancia radica en entender su aplicación y su utilidad en la vida diaria. Con álgebra podemos definir el uso de símbolos o letras para representar o estudiar cantidades que no sabemos en ese momento, que las tenemos indeterminadas, no las conocemos, y plantear algunas ecuaciones. Entonces, con las letras, con esos símbolos,
vamos a poder representar una cantidad que no sabemos qué número es. Entonces, en esta expresión de la figura, esta X, que es una letra, y la estamos sumando con un 1, esta X es un número, pero no sabemos cuál es. En este momento no sabemos cuál es. Y a través del álgebra y a través de algunas operaciones, la idea es que encontremos cuál es el número al que representa esa X. Y cuando encontremos el valor de X, pues ya podremos representar el número que va en esa expresión. Bueno, seguimos con el número 3. Podemos hacer operaciones aritméticas, entre ellos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, radicaciones, y esto es lo que el álgebra puede trabajar con letras y puede trabajar con números. ¿Para qué? Pues para encontrar esos números que tenemos desconocidos en ese momento. Y en el número 4, pues, dice, los problemas reales los enunciamos mediante letras o incógnitas. A esa letra le llamamos una incógnita. Y números, que son constantes. Esta letra, que es una X, es una incógnita. Y este número es una constante. Ese número no va a cambiar. Que se pueden manipular con operaciones aritméticas para resolver situaciones de la vida diaria. Entonces recordemos que el álgebra tiene letras y tiene números, donde la letra es un valor que no conocemos y a esa letra le vamos a llamar una incógnita. Pero vamos a tratar de encontrar el valor ese a través de operaciones aritméticas, ¿ok? Seguimos. Determinación de la incógnita y la relación de dependencia. ¿Qué es una incógnita? Ya lo vimos en la diapositiva anterior. La incógnita es la cantidad que le falta a un problema y que ha sido planteado en términos numéricos. El problema lo planteamos en términos numéricos, pero hay un valor, hay un número que no sabemos cuál es. Y a ese valor que no sabemos cuál es, pues lo vamos a poner una letra. Y esa letra se llama incógnita. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Mario tenía un ahorro, algún dinero había juntado Mario, ¿cuánto? No sabemos. Pero Mario tenía un ahorro y con los 340 pesos que ganó vendiendo chocolates, ahora tiene 500 pesos. Mario tenía ahorro, vende chocolates, gana 340 pesos y ahora tiene 500 pesos. La pregunta es, ¿cuánto dinero tenía ahorrado Mario? Vamos a ver cómo se diría esto. Vamos a decir que X es el dinero que tenía ahorrado Mario. Si X es el dinero, no sabemos cuánto es, pero es lo que había ahorrado. Decimos X, que es lo que tenía ahorrado, más los 340 pesos que ganó, ahora tiene 500 pesos, que es lo mismo que se lee como X sumado con 340 pesos es igual a 500. Vuelvo a decir, X, que es el dinero que tenía Mario ahorrado, más 340 pesos que ganó vendiendo chocolates, ahora tiene 500 pesos. La pregunta es, ¿cuánto dinero tenía ahorrado Mario? Entonces decimos, X, que es la cantidad de dinero que tenía ahorrado, le sumo 340 pesos. No, perdón. Aquí está X 300, más 340 es X más 340. Le quito 340 y igual a 500 también le quito 340 pesos. Quiere decir que de un lado
le quito 340 pesos. Y del otro lado, también le quito 340 pesos para que no se altere la igualdad. Por ejemplo, y aquí la X más 340 menos 340, pues queda X más 0. Y 500 menos 340 quedan 160. Por lo tanto, Mario tenía ahorrado 160 pesos. Ahí ven cómo la cantidad que Mario ahorró, lo cual es una incógnita y la representamos por una X, nos está ayudando a hacer las operaciones de números para poder encontrar cuánto tenía dinero Mario ahorrado, que en este caso fueron 160 pesos. Seguimos. Entonces, en el ejemplo de Mario, estamos viendo que la X le pusimos el dinero ahorrado a Mario y hicimos una expresión que es X más 340 es igual a 500. Bueno, esa forma de representar X más 340 igual a 500 es lo que se refiere a la caracterización. Estamos escribiendo el problema que tenemos, pero el problema que tenemos que encontrar cómo representarlo a través de los números. Y eso, aquí lo tenemos. X, dinero ahorrado, más 340, dinero ganado, es igual a 500, que es lo que Mario tiene en ese momento. Entonces, X más 340 igual a 500 es la caracterización del problema que tenemos y ahora queremos saber cuánto dinero tenía ahorrado Mario antes de la venta de los chocolates. Entonces, hay que encontrar qué relación de dependencia hay en un problema. Y esa redacción, ese problema que tenemos que escribirlo a través de una expresión de X más 340 igual a 500. Ese es el ejemplo que utilizamos. Entonces, vuelvo a leer. Hay que encontrar la relación de dependencia que hay en un problema para luego describir esa dependencia. Si ustedes ven, estos 500 depende de cuánto dinero tenía ahorrado Mario. El dinero que tenía ahorrado Mario es muy importante conocerlo porque ahora tenemos 500 pesos. Vamos a seguir. Tenemos una actividad de la semana, lo cual sí es para entregar y sí es parte de la calificación de su módulo. Esta actividad para la semana 1 es elaborar un cuadro comparativo con las siguientes definiciones. Queremos que me hagan, por favor, un cuadro comparativo de cuáles son los números naturales, cuáles son los números enteros, cuáles son los números racionales, cuáles son los números irracionales, qué características tienen, cómo se representan. Hagan un cuadro comparativo de naturales, enteros, racionales e irracionales. Ya lo explicamos, pero háganlo ustedes como una actividad de la semana número 1. También se debe de incluir cómo se determina o qué es una incógnita y su relación de dependencia. También ya lo comentamos. La caracterización y su dependencia, que ya lo comentamos también en este video. Puntos importantes. Realizarlo en un archivo de Word con portada. Revisar muy bien la ortografía. Queremos que traiga ortografía de manera correcta. Cuidando la redacción, evitar el copiar y pegar y entregarlo al maestro a través de Teams. Sabemos de antemano que algunos de ustedes en sus teléfonos o en sus computadoras no manejan muy bien Teams o no tienen descargado el Teams en sus celulares. Entonces, háganmelo llegar ese trabajo de alguna manera, ya sea por correo o por WhatsApp o en su cuaderno, desarrollarlo a mano si no tienen por algún momento su teléfono inteligente o su computadora o algo por el estilo. Pero si hay que desarrollar esta actividad
este cuadro comparativo. ¿Cuándo hay que entregarlo? Ustedes tienen 15 días para entregarlo. Entonces, esta es la primera semana, tienen también la siguiente semana. Entonces, de esta primera semana, tienen la siguiente semana hasta el viernes, que es cuando termina la segunda semana. Fecha de entrega, la segunda semana a las 9 de la noche. Entonces, esa es nuestra primera semana de manejos de espacios y cantidades de este módulo. Me da mucho gusto que estén con nosotros en estas clases a través de estos videos. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla y quiero decirles que mi nombre es Raúl Campos Posada. Soy su maestro y estoy muy contento de poder compartir este video con todos ustedes. Saludos.